Consejo de la Cámara Nacional Electoral. Realmente yo antes lo nombré, pero quería decirle que mucho orgullo que es la máxima autoridad judicial de la Argentina, la Cámara Nacional Electoral, en materia de... Hola. Buenos días a todas y a todos. Gracias Pablo, gracias a la Universidad de Palermo, gracias Gabriel, a José, gracias a todas y todos que desde temprano están aquí en este seminario. Yo quisiera dividir mi exposición en dos partes. Una, como el ministro no vino, quiero dar un mensaje de naturaleza institucional y política sobre la cuestión de las elecciones y el proceso electoral en marcha, y luego, brevemente, hacer una introducción, pasar un par de piezas y hacer una introducción a la cuestión electoral que va a desarrollar desde el punto de vista normativo más el doctor Dinger. Antes de hacer el comentario político y al solo efecto de aclarar algunas cosas, quiero recordarles a todos ustedes que nuestro país es un Estado federal que tiene en lo electoral 25 órdenes normativos diferentes. Cada una de las provincias, y ustedes lo habrán visto cubriendo elecciones, elige sus autoridades de acuerdo a sus propias normas e incluso, en muchos casos, en fechas distintas. Aún las que eligen sus autoridades en la misma fecha que las elecciones nacionales, lo hacen por decisión autónoma de las provincias, unificar las elecciones. Pero lo natural es que cada provincia tiene su propia ley electoral, sus propios órganos electorales y la fecha o la capacidad de convocatoria por parte de sus autoridades. En ese sentido, cuando digo 25, son las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional. En el Estado Nacional tenemos una organización bifronte, si se quiere, donde las tareas de resolución de conflictos electorales están en manos de la Justicia Nacional Electoral, pero las tareas de organización y administración electoral son compartidas. Son compartidas entre la Cámara Nacional Electoral y los tribunales que le dependen, y las secretarías electorales de cada provincia, y la Dirección Nacional Electoral, que tiene una tarea de apoyo y de asistencia. Lo que pasa es que entre las tareas de la Dirección Electoral hay dos que sobresalen y que en épocas preelectorales suelen ser más destacadas, como son el financiamiento de todo el entramado electoral, tanto de las instituciones, de los actores electorales, como de los partidos políticos y de las campañas, y la explicación, y ser el vocero natural del gobierno nacional respecto a las elecciones, hace que la dirección tenga una presencia que a veces no se compadece o que a veces parece que ocupa todo el escenario cuando en la realidad, en las normas y en los hechos, lo comparte con la justicia y se subordina a la justicia en la mayoría de sus actos, porque todos los actos que en materia de administración puedo realizar como director electoral son revisables y revocables por la justicia electoral. Son un mecanismo, son una instancia de control para garantizar a los ciudadanos y a los partidos políticos que esta particularidad de los países de matriz europea, y en esto el nuestro lo es, que el Ministerio del Interior tenga responsabilidades electorales, pueda ser garantizada respecto de su neutralidad mediante el control judicial de sus actos. Eso es simplemente para aclarar y deslindar los roles. Fuera de eso, y de las necesarias posiciones diferentes que tenemos frente al hecho electoral, las tareas de organización electoral en las que estamos embarcados para este año son numerosas e inusitadas. Yo diría que la novedad de aplicar un nuevo régimen electoral, una nueva norma, un nuevo conjunto de leyes es importante, pero no menos importante que otro tipo de innovaciones que hemos venido llevando adelante desde el año 2005, desde el año 2007 más que nada, fundamentalmente en el 2009, y que se van a seguir profundizando en que nada tienen que ver o que no se relacionan directamente con los avances normativos. En todo caso, los avances normativos consagran algunos de los cambios que con la Cámara Nacional Electoral decidimos en momentos previos. Pero antes de entrar en materia, quisiera
calentar un poco el ambiente contestando o reflexionando sobre la presentación de Pablo y de Gabriel, porque con todo respeto y con cariño amical, quisiera decir que parte de los problemas de nuestro país es el solapamiento, la juxtaposición de buena fe y por supuesto el ejercicio absoluto de la libertad de la información y la opinión. Yo creo que es un sagrado derecho de los periodistas, en tanto ciudadanos y en tanto profesionales de la información, opinar y hacer saber, casi un derecho y un deber, hacer saber sus opiniones respecto de cada uno de los temas sobre los que van a informar. Porque si sabemos la opinión de un periodista respecto del tema al que va a informar, podemos decodificar si hay algún tipo de desvío en esa opinión, será de buena fe, en esa información será de buena fe. Y en este caso Pablo es absolutamente transparente, porque si desde la presentación de esta actividad, para ver cómo se informa sobre las elecciones, introduce un 60% de opinión y un 40% de información, y el 40% de información, además que en general es laudatoria hacia mi persona, lo que agradezco en lo personal, pero tampoco es demasiado exacto, porque ni soy tan protagonista de las elecciones, que son un hecho colectivo y complejo, ni a mí se deben ni los desaguisados ni las cosas afortunadas que en la elección se comentan. Pero, como vemos, y creo que no lo hago abusando de la buena relación que tenemos con Pablo, lo hago para tomar como ejemplo. En esta materia, y es natural que así sea, es muy fácil para los periodistas, para los políticos, para los funcionarios y fundamentalmente para los ciudadanos superponer información con opinión, juicios sobre desempeño con, en el buen sentido, prejuicio. Y entonces, generalmente cuando uno está convencido de que una cosa va a ocurrir, ocurra lo que ocurra, termina buscando la manera de justificar que finalmente ocurrió lo que uno pensaba. Si nosotros nos incorporamos a un tema, a informar o a informarnos sobre un tema, con una mayor motivación, con un mayor contenido de motivación que un contenido de información, bueno, seguramente la información que vemos va a estar sesgada, va a estar orientada hacia un lugar. No está mal que así sea, no está mal que así sea. Todos los grandes medios del mundo tienen una orientación política y tienen una agenda política. La diferencia o la honestidad está en exponer la orientación política, avisar la orientación política. Yo siempre lo recuerdo, lo he dicho en otra sala, pero en este mismo seminario hace un par de años, y a mí me gusta siempre en Estados Unidos, al principio de las campañas electorales y al final de las campañas electorales, ver por lo menos el New York Times, el Washington Post, el Chicago Chronicle, que dicen: nosotros encaramos la campaña pensando que este tema es importante y que el gobierno está bien orientado, que la plataforma demócrata dice esto y la plataforma republicana dice esto. Y el día de la elección dice: nosotros pensamos que habría que votar por tal y tal. Con lo que la gente sabe, elige cómo informarse, porque parte del pluralismo está en que podamos elegir, que podamos distinguir, que no es lo mismo escuchar un medio de información que otro. Porque si no, elegimos por la cara del periodista, por su tono de voz, o por... tenemos que elegir. Y no elegimos por la calidad de la información, pero también por la honestidad. Y la honestidad es decir, bueno, nosotros respondemos a tales intereses. Somos un conglomerado empresario que tiene intereses mineros, por lo tanto nunca van a encontrar en nosotros una opinión demasiado jugada sobre el medio ambiente. Eso ocurre. Ocurre en Europa, ocurre uno cuando lee El Mundo, elige leer El Mundo en España. Yo viví 4 años, jamás toqué el diario El Mundo. Y nadie que hubiese sido un votante socialista se informa por el diario El Mundo, se hubiera informado por el diario El Mundo, ni mucho menos por el ABC. Todos leíamos El País, y otros leían El Mundo, y otros el ABC. Y luego surgieron otros experimentos como La Razón, que no sé quién lo lee, pero que también deben tener público seguramente.
Y después están los indignados, que son aquellos que, como no conocen la historia, que son jóvenes, que no conocen la historia de los últimos 30 años de la transición española, hacen una mezcla informativa y bueno, por no estar de acuerdo con un gobierno que toca a fondo con las reformas, terminan provocando o van a terminar provocando un gobierno que va a ir para atrás con las reformas. Pero eso ocurre. ¿Por qué? Porque la información y la opinión naturalmente están ligadas. Y está bien que así sea. Y es un ejercicio de libertad y nosotros vivimos en un contexto así. Eso presenta una oportunidad y una dificultad a la hora de informar. Y por eso son tan importantes. Con Pablo empezamos hace muchos años con estas actividades. Y luego institucionalmente Gabriel siguió, FOPEA lo incorporó como una actividad que en el mejor sentido de la palabra se convierte en rutina preelectoral. Por eso es tan importante tener una oportunidad donde nosotros digamos, miren, opinen lo que opinen, pero el 15 de junio se presentan las alianzas, el 25 de junio se presentan las precandidaturas, esas precandidaturas se presentan ante las juntas electorales partidarias. Yo, en parte, soy culpable de que esta actividad no hubiera tenido lugar hace 3 semanas, que hubiese sido mucho más útil, porque el jueves pasado descubrieron los medios de comunicación que no es ante la justicia que se presentaban las precandidaturas, sino ante las juntas electorales partidarias. Si hubiéramos hecho este seminario lo hubiéramos informado antes. En realidad está publicado en las páginas web desde hace mucho tiempo y en la ley desde hace 2 años. Pero la utilidad es en saber, al menos saber lo que va a ocurrir, no en lo político, pero sí institucional. Y en materia electoral, el 80% de lo político está condicionado por lo institucional, por lo técnico, por lo normativo. Parece mentira, pero a pesar de todo lo que se afirme, en los últimos años el proceso electoral como procedimiento jurídico-técnico ha tenido y ha cobrado mucha mayor importancia que en épocas pasadas. Es muy difícil recordar e informar retrospectivamente cómo se elegían las candidaturas antes, lo podemos hacer luego en las preguntas y respuestas, pero a pesar de la opinión que se escucha, los procesos son mucho más institucionales ahora que hace 15 años, ahora que hace 20 años. Yo soy director nacional electoral desde el año 2001, pero hago política desde el año 82 y con cierto protagonismo desde el año 87. Entonces, me parece que querer descubrir cosas que vienen ocurriendo desde hace 20 años o 30 años, querer mostrar como anomalías de la democracia cosas que no son anomalías, sino que son características de la democracia, hasta el cansancio del sistema, hasta el descenso en la participación electoral. Bueno, puede ser un recurso informativo, puede ser un recurso periodístico, pero acá, en este seminario que no tiene como objeto transmitir ideas políticas ni influir sobre la opinión de ustedes, sino informar para que puedan formar su propia opinión, me parece que debemos decir. Para terminar con esta primera parte, yo creo que no puedo negar algunas cosas de las que dijo Pablo, que esta ley se legisló, él la calificó de apuro, yo digo que se legisló rápidamente, ni con un congreso en retirada, yo digo que se legisló en la última parte de una legislatura. No conozco en 200 años, de 220 años de vida constitucional occidental, ninguna norma que diga que el Congreso 3 meses antes, 6 meses antes de terminar su mandato, los legisladores deben dejar de legislar, porque teniendo en cuenta que cada 24 meses terminan los mandatos de los legisladores, tendríamos periodos mucho más acotados de los que ya bastante acotados son periodos legislativos. Me parece que calificarlo así, de entrada, descalifica la norma. Y creo que la norma se califica o se descalifica por su propio desempeño. Por supuesto que decir que estamos organizando las elecciones primarias para seleccionar candidatos que luego seleccionan los partidos antes y no serán
necesaria es una información objetiva. Ahora, calificar el proceso de cómo se llegó a legislar es poner en duda la constitucionalidad del acto, y me parece excesivo. Me parece que ese es el punto donde el prejuicio vence el juicio. Y eso es un punto débil de una argumentación periodística o jurídica. Calificar de inútiles la primaria es pensar que también es inútil el artículo del Código Penal. Hace 32 meses que no hay un secuestro extorsivo en este país. 32 meses sin un secuestro extorsivo. A nadie se le ocurrió eliminar del Código Penal la figura que pena el secuestro extorsivo. Porque ante la eventualidad que lo hubiera, tiene que haber una ley que lo condene. Las primarias, como mecanismo de selección de candidatos, son un derecho de los afiliados de los partidos políticos y de los propios partidos políticos. Son un derecho, no son un deber. Son un deber el de ir a votar, son un deber el de someterse al mecanismo. Pero no se puede generar en la primera ocasión que un régimen político tiene, pretender que dé sí todo lo que la potencialidad de la norma permite. Porque son una norma de permisividad, no una norma de restricción. Se permite que la competencia política encuentre un cauce institucional. Ahora, no se puede obligar a los partidos a que lo utilicen. De hecho, cualquiera que hubiera leído los diarios hace 4 meses hubiera encontrado 3 candidatos en la Unión Cívica Radical. O mejor dicho, en el Frente Progresista que la Unión Cívica Radical iba a hacer con la izquierda institucional argentina. Ahora, ¿qué tenemos? Que congelar la foto en ese momento y decir, podemos decir 2 cosas: que las primarias fracasaron porque no hay 3 candidatos, o que nos mintieron y no hay Frente Progresista porque el candidato radical que iba junto con Wiener ahora va con De Narváez y con González Fraga. No podemos juzgar eso. Son decisiones libres de los actores políticos. Y solo en el régimen soviético, por utilizar una palabra utilizada por Pablo, se puede predecir el futuro. No porque haya pitonizos como hay en la política argentina, sino porque simplemente no hay libertad para cambiar ese futuro hasta que explote el futuro y la historia se escribe por sí misma. Creo que los cambios de régimen político, de régimen electoral, se ven en el tiempo, se juzgan con la estabilidad. Asociar este sistema de primarias con las internas abiertas del 2002, que se legislaron en el 2002, es un ejercicio de parcialidad analítica. Las internas abiertas fueron sacadas por la fuerza, por un grupo de presión que era el que se vayan todos, relativamente organizado, más o menos organizado, que nunca se quiso investigar demasiado, vaya a saber por qué, por un lobby que decía reforma política ya y que planteaba todo lo que no había que hacer, pero nada de lo que había que hacer, y por académicos que estaban más de acuerdo también en las negatividades del sistema que estaba vigente desde el momento, pero que nunca se pudieron poner de acuerdo en qué sistema político, qué sistema de construcción electoral lo reemplazase. Ese experimento fracasó porque tenía un vicio de legitimidad de origen, mucho más importante que Duhalde haya decidido por el potencial resultado de las elecciones. Esa ley, que se dictó en octubre del 2002, estableció las internas abiertas obligatorias, y en la misma sesión en que se legisló, se aprobó un proyecto de resolución para que no fueran tan obligatorias. Un proyecto de resolución de la doctora Carrió que dijera que cuando los partidos unificaban sus candidaturas podían dejar de someterse al sistema. Con lo que fracasó el sistema, porque la única lógica del sistema era su universalidad. Esta ley es radicalmente diferente. No solo porque algunos de sus redactores vienen del radicalismo, sino porque es una ley de primarias y no de internas abiertas. Porque es una ley que es universal. Y porque es obligatoria, aunque no sea necesaria en los términos que Pablo lo planteó. En Tucumán, en Corrientes, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires,
Habrá primarias para dirimir candidaturas relativamente importantes. Hay varias listas de candidatos a diputados en algunos lados, un par de listas de candidatos a senadores en alguna otra provincia, muchas listas de candidatos a intendentes en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos también. Va a haber una definición progresiva y una utilización progresiva de este sistema. Seguramente, quien parte de un juicio previo, por no decir prejuicio, negativo, encontrará el fracaso a la vuelta del 15 de agosto. Quienes creemos en que los procesos políticos se analizan, no digo en términos generacionales, pero sí con un par de elecciones sobre su desempeño, bueno, veremos. La academia más o menos está de acuerdo en que el diagnóstico en que se basa esta reforma, esta última reforma política, que fue la más ambiciosa en 27 años, sacando la reforma constitucional, como siempre lo recuerda el doctor Garavía, se basa en un diagnóstico adecuado. Proliferación de partidos políticos, multiplicidad de estímulos para la fragmentación de la oferta, que produce fragmentación luego en la representación política, y varias otras cosas que seguramente veremos y se verán durante la tarde. Yo quisiera pasarles una peliculita de 2 minutos, de 3 minutos, y luego redondear, ya no la parte política de mi exposición, sino más la parte institucional, pero terminar esta primera parte diciendo que es fundamental que nos informemos sobre estos temas y que ustedes informen a la población. A partir del lunes van a ver cómo se intensifican las campañas públicas con algunos de los elementos que ahora voy a mostrar en diferentes formatos. Por supuesto hay cosas que no trascienden. Yo estuve reunido con 24 ministros de educación provinciales donde se acordó hacer actividades desde los ministerios de educación en todas las provincias del país, que comenzarán la semana próxima. Pero bueno, hay cosas que a pesar de que las difundimos de alguna manera no trascienden demasiado. Espero que a través de ustedes trasciendan más. Van a ver, y digo, es importante informar e informarse, porque hasta los actores políticos más comprometidos con el proceso electoral, como los partidos políticos, no conocen a fondo esta norma. Y yo entiendo que los ciudadanos no conozcan la norma, es bien, razonable, muy razonable, porque no se ha informado lo suficiente, etc. Pero los partidos políticos podrían. Se votó en diciembre del 2009. Se reglamentó en junio del 2010 y la última parte en marzo de este año, abril, 14 de abril de este año. Ya hay hasta literatura que habla sobre el tema, se podrían informar. Pero bueno, incluso hasta importantes o personas con cargos institucionales importantes, muy importantes, tienen y cometen errores cuando hablan pontificando sobre este tema. Así que vamos a agradecerles a cada una y a cada uno lo que pueda hacer para informarles a los destinatarios de toda nuestra tarea común respecto de cómo serán las elecciones primarias y cómo será el proceso electoral argentino. Paso un pendrive, hago una conclusión y le paso la posta al que sabe en serio, que es el doctor Green. Alejandro, ¿tiene sonido?